Me preguntaron, Andrés, si pudieses comparar a tu papá con un superhéroe, ¿con cuál sería? Para mí es el hombre invisible. Es que este niño con 6 años tiene la visión de una persona de 80 años, porque como vivía tanto el bullying, Yo siempre decía desde muy niño, yo no quiero que nadie viva lo que yo he vivido. y eso me llevó a que soltara mis miedos, renunciara a mis temores y decir, así me toque con adolescentes, yo voy a terminar mi bachillerato. Las cicatrices de vida son necesarias mostrarlas como un proceso de, mira, yo sané. Comienza una nueva historia con Natsoy. Hola mi gente, bienvenidos a un episodio más de Una Historia Más con Natsoy, un espacio en donde tus vivencias pueden transformar el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es comunicador, líder, locutor y también una persona que promueve aquí en Colombia más allá del éxito del Dr. John Maxwell. Mejor dicho, es una persona maravillosa y me place presentarlo. Andrés, bienvenido a Una Historia Más con Nati, Natsoy. ¿qué más? ¿Cómo vas? Qué gusto estar aquí contigo, con tus oyentes. Muy contento y agradecerte por la invitación. No, a ti por regalarnos este espacio tan especial. Y bueno, iniciemos, metámosle candela a este podcast. Si tuvieras que describir tu infancia en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Uy, Nati, pero ¿qué es esa pregunta tan fuerte? Yo creo que la definiría como dualidad. ¿Por qué? Aunque crecí en una muy bonita familia, en una familia con principios, con valores de fe, donde siempre tuve buenos recursos desde niño, también fue de muchos vacíos, de muchas ausencias. Entonces la definiría como dualidad. Bueno, hablabas de vacíos y ausencias. ¿Por qué específicamente esa palabra ausencia? Un día me preguntaron en uno de los procesos que hago con el programa para Colombia, me preguntaron, Andrés, si pudieses comparar a tu papá con un superhéroe, ¿con cuál sería? Normalmente los niños son Batman, Superman, ahora Thor, Iron Man. Para mí es el hombre invisible. Nunca lo vi al desgraciado. Bueno, es algo profundo, pero también hay que aprender a tomarse con sentido del humor también nuestras heridas. Hablando un Sí, poco de eso, yo quiero que ahondemos un poco. ¿Tu papá no estuvo presente en tu infancia? Háblanos un poco de eso. no, tengo muy poco información sobre ello. Mi familia creció, bueno, vengo todo por parte de mi familia materna. Mi abuela de Cocorna, Antioquia, mi abuelo de San Francisco, Antioquia. Ok. Ellos toman la decisión de venirse para Medellín y colonizan uno de los barrios populares de Medellín. ¡Wow! Eso Llegan- suena muy interesante. Llegan allí y comienzan a establecerse y a hacer casa, ¿cierto? Y yo nací en el 86. Espero no haber sido obra de cualquier otra cosa, no sé, la verdad no tengo mucha información sobre ello, pero siempre he sabido que ha estado la ausencia de mi papá, ese vacío de quién es esta persona. Porque mi abuelo materno, 3 tíos, mi abuela y mi mamá siempre estuvieron ahí como llenando ese vacío, pero que no termina de llenarse del todo, porque la figura paterna siempre es importante para el desarrollo de todo niño. ¿Y cómo impactó esa ausencia a nivel emocional en toda tu infancia? No impactó en todo porque la psicología dice que, bueno, algunos dicen, por lo que he conversado, que cuando un niño, más que todos los niños, crecen con la ausencia de papá, sin esa figura de autoridad, crece con muchos vacíos. Su desarrollo en su personalidad es diferente, su carácter es diferente, el temperamento no es el adecuado, entonces eso marcó muchísimas cosas en mi infancia. ¿Y ese temperamento y ese comportamiento en ti fue diferente en qué sentido? En todo. Una de las cosas fue en la actitud, no tener la actitud correcta, ¿cierto? En el comportamiento, en creer que era merecedor de todas las cosas porque estaban mis abuelos, mis tíos, mi mamá, que lo suplían todo, Sí. pero no tener el corazón de gratitud para ello. Entonces era más desde un temperamento fuerte de ser grosero, de ser contestón, como decimos normalmente aquí en la ciudad, de irrespeto, de mal genio, de ser voluble, ¿cierto? De no gustarme muchas cosas, de no estar contento con muchas cosas. Ahí se empezó a marcar realmente ese vacío que yo tenía por la ausencia de mi papá.
¿Y qué otro suceso, aparte de pronto de esa ausencia de padre, estuvo presente en toda esa dualidad de tu infancia? Fueron varias cosas. Mi abuela materna quedó ciega a los 40 años. Ok. Y eso se convirtió en una enfermedad hereditaria y yo creo que era el más propenso a heredar esa ceguera. A los 6 años me ponen mis primeras gafas, pero eran esas gafas con ese lente grueso. Sí, el grande que le Eso, dicen... que dígalo usted, para yo no decir lo que... ya. Culo de botella que le dice. Y eran gafas y cuando me hacen el primer examen me lleva uno de mis tíos, él me llevó por muchos especialistas, incluso un especialista en Cartagena, y a mi tío le dicen, es que este niño con 6 años tiene la visión de una persona de 80 años. Entonces era el más propenso a heredar la ceguera de mi abuela. Entonces el bullying, porque aparte eran las gafas con ese lente súper grueso, Claro. la visión muy limitada y que mis ojos tienen una particularidad. Y es que son como el océano Pacífico. Grandes, grandes, grandes. Entonces ese conjunto de cosas hizo que yo me empezara a llenar de muchos miedos, muchos temores y rechazo de cómo las personas me veían, de cómo las personas me trataban a raíz de las gafas, de la visión y de los ojos. Ok. Eso me llevó a ser muy aislado de muchas personas, aún incluso de la misma familia. Ok, desde el punto de ahora, o sea, en la actualidad, Andrés, ¿qué piensa del tema del bullying específicamente en los niños, desde tu visión de lo que viviste? Yo creo que cuando a un niño no se le forma en el hogar y no se le enseñan principios y valores adecuados, son los que están propensos a practicar el bullying. No a recibirlo, sino a practicarlo. Pero ¿por qué yo hago bullying? Porque también hay vacíos en mi interior. Claro. Quien hace bullying a otra persona o a otro niño es porque está demostrando que hay un vacío en su interior y la raíz puede estar en su casa. También la ausencia de un papá, maltrato físico en la casa, maltrato verbal. Entonces lo que vive en la casa lo va y lo lleva al colegio, al fútbol, al patinaje, no sé. Sí. Lo refleja. Entonces es eso. Son los vacíos que uno no ha llenado. En mi caso, con mis vacíos, yo nunca hice bullying. Porque como vivía tanto el bullying, yo siempre decía desde muy niño, yo no quiero que nadie viva lo que yo he vivido. Entonces ese fue como mi proceso en la infancia. Dijiste hace un rato, que viviste una dualidad y que pues fuiste de una familia de valores. El tema de la fe, los valores, ¿cómo lo vivías en tu casa? Me gusta mucho esa pregunta porque hace un par de años, bueno, hace como 6 años, yo en un centro comercial con un café, tuve que hacerme una pregunta, era si yo soy cristiano, si yo soy cristiano por convicción o por adoctrinamiento de mi mamá y mi abuela. Ok. Y fue pensar mucho, tomarme como 2 cafés, porque venía pasando por un proceso muy fuerte. Y gracias a Dios pude llegar a la conclusión de que yo soy cristiano por convicción. Desde niño, cuando yo nací ya mi familia era cristiana, desde niño en la iglesia, pero recuerdo que a los 6 años mi mamá me pone un banquito, una mesa de planchar, me conecta a la plancha y me dice, así se plancha. Nunca más le plancho ropa. Mi mamá como que ya estaba visionando que yo iba a ser muy cansón con el tema de la ropa. Yo todo lo aplancho. Okay. Entonces desde muy niño yo me organizaba para irme a la iglesia. Mi mamá nunca tuvo que obligarme o insistirme, vámonos para la iglesia el domingo. No, para mí era lo mejor que me podía pasar. Tengo memorias de los 6 años, yo solito me organizaba, desayunaba y me iba para la iglesia. Entonces para mí siempre fue una experiencia muy bonita de fe, de conocer a Dios. Hoy día veo a Dios de una manera muy diferente a como la veía cuando era niño y adolescente. ¿Por qué? Porque de niño era más desde lo que te enseñan en la iglesia, de una forma doctrinal. Sí. Hoy día es más relacional. Entender que Dios está fuera de todo contexto religioso, todo contexto histórico, sino que Dios es completamente relacional. Es una relación personal, como cuando yo me relaciono contigo, cuando yo me relaciono con mi mamá,
o aún muchísimo mejor. Entonces el concepto es completamente diferente. Ok, decías ahorita que cuando te estabas tomando esos 2 cafés, estabas pasando por un momento fuerte. Yo quisiera ahondar un poco ahí. ¿Has sentido o en algún momento estuvo en un punto de quiebre tu fe? Fue justamente ese momento. Eso fue en el 2018. Yo tomé la decisión de renunciar o de salirme de una comunidad religiosa o eclesial en la que estaba en ese momento, por muchos sucesos, y estaba muy angustiado porque no sabía cómo tomar la decisión. ¿Por qué? Porque estuve allí por más de 20 años en esta comunidad donde yo había renunciado por completo a todo tipo de relacionamiento con mi familia por estar en este contexto. Después de los sucesos que tuve, yo tomé la decisión de decir, yo tengo que hacer algo, mi vida tiene que cambiar. Y comencé a tener ese pensamiento de, lo estoy haciendo bien, ¿y por qué lo hago? Okay. Realmente esta es la vida que yo quiero vivir, realmente ese es el camino que yo quiero seguir. Yo doy gracias a Dios por esa tarde en ese centro comercial, en medio de esos 2 cafés, en medio de la lluvia que estaba cayendo, porque es lo que me ha servido hoy. Esa decisión que tomé en el 2018 ha marcado estos últimos 6 años en mi vida, 6, 8 años en mi vida, porque lo que he vivido a partir de allí ha cambiado muchas cosas y me han servido muchas cosas. Y hoy puedo decir que vivo con un propósito diferente. Qué bonito. Andrés, pero no entiendo muy bien la parte de que por estar en la comunidad tenías que estar alejado de tu familia. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso? Hay varios tipos de abusos. Hay abusos emocionales, psicológicos, físicos, sexuales. Ok. Pero también existe el abuso espiritual. A ver, un momentico. Abuso espiritual. Sí. ¿Qué significa eso? El abuso espiritual es cuando una persona, lo voy a parafrasear fácil para Está que nos bien. puedan comprender, cuando una persona está en una comunidad religiosa o eclesial, pero que depende completamente emocional y espiritualmente de sus líderes, pastores o sacerdotes, para que no digamos pues aquí algo específico, ¿cierto? Depende completamente de ellos. Wow, de no que sabía eso. tus decisiones dependen de que ellos digan sí o no. De que tu vida depende de que ellos digan sí o no. ¿Vale? A eso se le conoce como abuso espiritual. Ahora bien, que se pueden tomar enseñanzas bíblicas, enseñanzas bíblicas no, enseñanzas doctrinales o teológicas para yo manipularte, para yo controlar tu vida. Y tú estabas pasando bajo esa manipulación. ¿Nos puedes dar ejemplos concretos si no es mucho pedir? Yo estuve en esta comunidad por muchísimos años, más de 20 años. Sí. No puedo decir que todo fue así, no todos los años fueron así, hubo años muy bonitos, pero los últimos no fueron tan bonitos, donde comenzaron a cambiar ciertas prácticas. Entonces, si mi familia tomaba la decisión de irse a un paseo, yo tenía que ir ante esa autoridad espiritual y decirle, ve, mi familia se va a ir a un paseo, ¿me das permiso? Wow. ¿Es en serio? Entonces de ahí ya partimos de cómo manejan tu vida emocional, cómo manejan tus tiempos, cómo te estructura, y a eso se le conoce como abuso espiritual. Bueno, ¿cierto? ¿en qué momento, digamos que el abuso, muchas veces cuando uno está bajo el abuso, pues uno no hace el clic de que está siendo abusado, depende del tipo de abuso. ¿En qué momento fue ese clic que tú hiciste, que dijiste, momentico, aquí no hay algo que está bien, porque me dices que llevaste mucho tiempo y al final del tiempo de esos 20 años empezaste a experimentar que ya no? ¿Qué sucedió que te hizo dudar de que ese era tu lugar? Yo creo que todo tipo de abuso uno lo desconoce y llega un momento en que uno reacciona. Cualquier tipo de abuso. De abuso, sí. Cualquier tipo de abuso. Hay un síndrome que es el síndrome de Estocolmo. Sí, sí lo he escuchado, pero podemos explicarle a las personas. Que dicen que es el síndrome, espero no estar equivocado, que es que uno se enamora de su abusador. Sí, ¿cierto? creo que es eso, sí. Ese fue el caso mío.
Yo estaba muy enamorado de estas personas con las que profesábamos la fe, ¿cierto? Para mí esta familia era lo máximo, aún por encima de mi propia familia. A mi mamá la diagnosticaron con leucemia hace 15 años y en ese proceso mi mamá tuvo unos tiempos de mejoría y unos tiempos no tan buenos. En el 2018, frente a una situación de que a mí me da ansiedad, empiezo a tener episodios de ansiedad, yo comienzo a hacerle una oración a Dios por, uno, ver a mi mamá cómo estaba, la situación por la que yo estaba pasando, y yo comienzo a hacerle a Dios una oración de decirle, necesito que suceda algo en mi vida y necesito tener un cambio. Yo no puedo decir que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y me dijo, haz esto, no. Yo lo que puedo decir es que percibí en mi corazón que yo tenía que tomar la decisión de irme de este lugar, de salir de este lugar y romper con estas relaciones, ¿cierto? Fue como lo que hizo, fue como que ese cambio que sucedió. A partir de allí yo tomé una decisión y es, lo que haga a partir de hoy tiene que dar fruto en mi vida. Y eso sirvió para todo. Me profesionalicé, mi economía cambió, las relaciones con mi mamá cambiaron, las relaciones con mis hermanas, tengo 4, han venido mejorando, no ha sido fácil el proceso, pero han venido mejorando. Me acordé en ese momento que tenía mamá, que tenía hermanas, que tenía sobrinos, que tenía tíos, que tenía primas, primos, que ellos en el silencio estaban reclamando que yo, Tu presencia. Que yo fuese más presente para la familia. Cuando tomé la decisión, para mi familia fue un escándalo bonito. Tengo una prima en Estados Unidos que ella me escribió y me dijo, ¿es en serio que te fuiste? Por fin. Todo el mundo estaba esperando el momento todo exacto. Todo el mundo estaba esperando, pero ninguno se atrevía a decirme cosas porque yo estaba completamente, mi mirada puesta en esas personas. Y, por ejemplo, me dices que fue como una liberación para tu familia porque estaban reclamando tiempo. ¿Cómo lo tomó esta comunidad? Fue fuerte. Hoy día, no me hablan. Donde yo vivo, esta comunidad queda cerca donde yo vivo. Sí. Entonces los veo constantemente por ahí y yo soy el que cuando paso los saludo, pero de ellos yo no puedo recibir lo mismo. ¿Por qué? No sé. Un año después de haberme ido, yo tomé la decisión de ir, como cerrar ese ciclo de manera buena, porque sí. Yo simplemente me fui en silencio y pedí perdón por lo que consideré debería pedir perdón, perdoné lo que consideré que yo tenía que perdonar y le dije a esta persona, espero que podamos seguir siendo amigos porque sabes que te quiero mucho. Claro, era un lazo de muchos años. Muchísimos años y de mucha confianza, mucha familiaridad. La reacción de esta persona fue, ahí vemos. Yo ya dije, ya. Como dice la canción, me liberé. Y a partir de ahí mi vida comenzó a ser muy diferente en muchísimos procesos. ¿Y tú también en esa liberación sentiste que perdonaste, sanaste? Sí, ahorita antes de comenzar hablaba con tu productora y yo le hacía una pregunta, ¿qué es más difícil, perdonar o pedir perdón? Las dos no. Ambas son igual de difíciles, sí. Porque nos obliga a bajar nuestro orgullo y a reconocer de que yo ofendí a Nati y que Nati me ofendió. Claro. Entonces, en ese proceso yo comencé a ser muy consciente de que habían cosas que tenía que perdonar, sanar, soltar y comenzar a ser libre. ¿En qué momento tomas la decisión de empezar a estudiar todo este tema del liderazgo, del tema también de la teología? Porque de alguna u otra forma se crean heridas y la teología pues básicamente es ese estudio de Dios, de todo lo que ha pasado en la historia. ¿Cómo ocurre todo eso? Bueno, yo desde niño siempre me han gustado las carreras sociales, sí. La psicología, todo esto. Por este proceso de crecer en la iglesia, siempre he sido muy enamorado del servicio a Dios. Muy, muy enamorado. Entonces, desde los 6 años siempre he estado vinculado a procesos de iglesia, sirviendo a Dios, haciendo actividades, etc. Entonces,
Entonces, desde niño yo dije, yo quiero estudiar teología. Sí. Cuando comencé a estudiar el año pasado, el profesor de introducción a la Biblia me hace una pregunta. Me dice, Andrés, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar teología? Yo le dije, profe, le respondo en la próxima clase. Lo pusiste a penar. Comenzó la siguiente clase, la semana siguiente, y él me dijo, ¿por qué tomaste la decisión de estudiar teología? Yo le dije, profe, por un tema de responsabilidad, de enseñar a las personas la palabra de Dios de manera correcta y con responsabilidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día hay personas que cogen la palabra de Dios y la enseñan por enseñarla, o la enseñan para controlar a otras personas. Claro, por lo que viviste. Para sacar un provecho de sí mismo, ¿cierto? Entonces, esta fue la decisión de decir, voy a estudiar teología. Uno, siempre me ha gustado. Y dos, por un tema de responsabilidad de enseñar la palabra de manera correcta. En ese proceso, voy a confesar aquí algo que pocas personas saben. Excelente. Y es que yo me demoré mucho para terminar mi bachillerato. Yo validé mi bachillerato ya muy grande. ¿Por qué no lo había hecho antes? Uno, porque los miedos y los temores siempre me llevaron a mí a creerme que era una persona no inteligente. El trato que yo tenía hacia mí mismo era de, eres bruto, no sirves para nada, no eres inteligente, no aportas nada. Entonces yo no me creía inteligente e intenté muchas veces, terminé uno de los años escolares, lo perdí y yo dije, ya, me voy a dedicar a trabajar. Entonces mis tíos, en su amor, me llevaron a trabajar. Y a mí me empezó a gustar más tener plata que ir a estudiar. Que pasa mucho. Que sigue pasando hoy día. Sigue pasando mucho. Hoy día me encuentro con muchos jóvenes y yo, ponete a estudiar. Pero es que mira que yo trabajo y me va muy bien. Y yo, eso lo decís hoy que tenés 22, 23, 24 años. Vas a llegar a los 35, a los 38 y te vas a tocar la cabeza y vas a decir, ¿ahora qué hago? ¿Cierto? Entonces, en ese proceso, los miedos y los temores me llevaron a que mi mente se cerrara. Entonces, estaba muy frustrado. Eso me producía mucha ansiedad. Tuve una novia profesional, pero era una mujer extraordinaria. Y aunque podíamos compartir muchas conversaciones, yo sabía que estaba los 720 escalones de la Piedra del Peñol por debajo de ella. Entonces, eso hizo que hubiese como una dualidad también en la relación. Y eso generó un océano grande de diferencia entre ella y yo. Y la decisión en el 2018, cuando renuncié a esta comunidad, fue decir, mi vida tiene que cambiar sí o sí aún en esto. Y eso me llevó a que soltara mis miedos, renunciara a mis temores y decir, así me toque con adolescentes, yo voy a terminar mi bachillerato. ¡Qué hermoso! Sí o sí lo tengo que hacer. Y comencé a hacerlo. Y nunca es tarde, cuando comenzaste a hacerlo, ¿qué experimentabas? ¿Mirabas a ese niño con miedos? ¿Qué pasaba por tu mente? Gracias a Dios lo hice desde la virtualidad, entonces no era como enfrentarme mucho a un salón en que estuvieran adolescentes, pero sí era mirar el adolescente que yo fui, o el niño que yo fui. Porque por mi tema de los ojos y de las gafas, yo era los que me sentaba adelante en el salón y aún así no alcanzaba a ver el tablero. Entonces eso a mí me bloqueó completamente. Entonces se suman los miedos, los temores, la ansiedad, un sinfín de cosas. Pero yo dije, lo voy a hacer. Nati, no te imaginas lo que yo sentí cuando a mi casa sonó el citófono y llegó el cartón y la certificación de bachiller. ¡Qué hermoso! Yo me encerré en mi cuarto a llorar y lo único que yo le decía a Dios, Señor, esto es por ti y para ti. ¡Qué maravilla! Fue el momento más bonito y ahí sentí que sané. Antes de haber terminado el bachillerato, yo esto no lo hablaba. La exnovia que te cuento, ella nunca supo esa historia. A mí me da vergüenza hablar de ello. Hoy yo lo digo con mucha naturalidad por ese mismo proceso de sanidad. Yo siempre he dicho que las cicatrices de vida son necesarias mostrarlas como un proceso de, mira, yo sané. Entonces, para mí, el no haberlo hecho a tiempo, el estudio, hoy yo digo, estoy feliz. Me gradué
me llegó el certificado, el diploma, y al otro día estaba llamando para averiguar cuando estudié locución. Yo dije, voy a hacerlo porque siempre me ha gustado mucho el poner mi voz al servicio de otros, que mi voz sea escuchada, que mi voz sea un referente. Entonces entré a estudiar. Ahí sí fue completamente diferente, porque fue volver a un aula de clase donde ya habían profesionales en comunicación, en periodismo, pero era muy curioso porque había un chico que estaba haciendo 11 y al tiempo estaba estudiando con nosotros. Okay. Entonces, cuando hablaban, todos tenían un montón de conceptos que yo el primer día yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Claro, empiezan también esas dudas a veces. Empiezan esas dudas, esos temores. Salí de mi casa, eso fue un sábado, salí de estudiar, me fui para mi casa y yo dije, no voy a volver. Pero durante esa semana fue como, no, lo tengo que hacer, es que lo vas a lograr. Como obligarse. Me obligué y me determiné a algo. Lo primero es, nunca perder un día de clase. ¿Y lo cumpliste? Lo cumplí, porque yo dije, el día que yo pierda un día de clase, ese día volví a la mediocridad. Y no me podía volver a permitir eso. Entonces nunca perdí un día de clase. A menos que haya sido pues, algo pues, extraordinario. Y dos, es que yo tenía que resaltar en medio de mis compañeros y profesores. Quizás no por talento, porque había unos muy tesos en comunicación, unos muy tesos en voz, en doblaje, X, pero que al menos el nombre de Carlos Andrés para los profesores y los compañeros resonara. Entonces era muy curioso porque hacíamos trabajos grupales y yo no tenía necesidad de decir, ¿quién se quiere hacer conmigo? Yo solo sentía que arrastraban las sillas y ¡shh! ¡Ah, qué gran logro! Uno por ese proceso de liderazgo, sí. ¿cierto? Entender que ser líder no es simplemente dar órdenes, sino ser influyente para los demás. Entonces, se sentaban a mi alrededor, nos ponían el trabajo y yo simplemente decía, bueno, muchachos, vamos a hacer esto, usted hace eso, usted hace eso, usted hace eso, usted hace eso, yo hago esta parte y yo los controlo. Grupos de WhatsApp, hey, ¿cómo vamos a hacer estas reuniones? Hubo un profesor que él decía, el más inteligente es Carlos Andrés. ¡Ay, qué bien! Porque cada vez que necesitan hacer un trabajo grupal, él sabe con qué persona se hace para la materia o el módulo que necesitábamos. No siempre nos hacíamos los mismos, sino que dependiendo como la materia o el módulo, yo me voy a hacer con Sebas, me voy a hacer con José, me voy a hacer con Lorena, me voy a hacer con Nati, así, con Violeta, dependiendo como lo que íbamos a hacer. Y esa fue como la determinación. Nunca voy a perder un día de clase y lo logré. Maravilloso. Andrés, yo creo que nos volvemos un momentico en el tiempo para concretar algo y es básicamente, ¿tú consideras que cuando estamos vulnerables con el tema de que tú decías miedos, inseguridades, ausencia de papá, eso hace que haya un magnetismo para que estas comunidades, digamos, que ejerzan un control dentro de un individuo? Sí, claro, sino que tenemos que comenzar definiendo qué es vulnerabilidad. Okay. Porque hay personas que creen que vulnerabilidad es estar a expensas de que otra persona haga con ellos lo que quiere. Hay un hilo muy delgado ahí. Hay un hilo muy delgado porque la vulnerabilidad o el significado de vulnerabilidad es yo poder abrir mi corazón frente a una persona idónea que me ayude en procesos que yo necesito. Claro, y que está perfectamente bien. Y que debe ser así. Porque para eso están los profesionales en psicología, para eso están los buenos pastores, los buenos sacerdotes, los buenos líderes, que son genuinos, con corazones sanos, con quien yo puedo ser vulnerable y decir, ves, yo paso por estos procesos, me ayudes. Entonces, en el caso mío, mi vulnerabilidad era sobre la orfandad. La orfandad es la ausencia de una figura paterna. Como yo no tenía esa figura paterna, como yo no tenía eso resuelto, yo buscaba llenar esos vacíos con otras figuras. Llené esos vacíos con figuras de autoridad espirituales. Intenté llenar esos vacíos, puedo ser más honesto. Claro. Intenté llenar esos vacíos a través de la pornografía. Ok. Entonces comenzaron adicciones a la pornografía, que dicen que son de las adicciones más difíciles de superar. Cuéntanos un poco sobre eso para las personas que estén pasando por... Todas las adicciones son difíciles. Yo soy adicto a la Coca-Cola 100%. Okay. Todas las adicciones son difíciles. La drogadicción, el alcoholismo.
Pero hablando una vez con una profesional me decía que una de las adicciones más difíciles de superar es la pornografía. Porque la pornografía te lleva a tener o a estandarizar de cierta manera a las mujeres y a ver a las mujeres no como lo que son, creación de Dios, amadas, respetadas, valoradas, sino como un objeto. Entonces ahí el querer llenar mis vacíos a través de allí, mis ausencias, mi soledad, porque yo siempre he sido, hoy vengo cambiando eso, de ser muy solo, me refugié en ello. Pero fue el peor error que cometí, porque a raíz de sumergirme en la pornografía, comencé a experimentar otros procesos. Más ansiedad, más frustración, más fracasos, más necesidad de aprobación. Cuando uno no tiene resuelta esa orfandad, la necesidad de aprobación es mucho mayor. Y uno busca llenarlos con cualquier persona, con cualquier objeto, con cualquier situación. Entonces, ¿cómo saliste puntualmente de la pornografía? Me voy a ir un poquito, como que estamos aquí en tiempos, pero está chévere. En el 2021 yo conocí el programa Más Allá del Éxito. Ok. En Más Allá del Éxito nosotros enseñamos a través del Dr. John Maxwell 7 principios de liderazgo. Actitud, crecimiento personal, prioridades, mi relación más importante, integridad y de las buenas intenciones a las buenas acciones. ¡Wow! ¡Qué lindo! Con la clase 1, actitud, y con la clase 6, integridad, a mí el mundo me hizo así. Entender de que si yo tengo la actitud incorrecta, la actitud incorrecta me va a llevar a tener un corazón desagradecido. ¿Cierto? Total. Entonces ahí se me cerraron a mí un montón de oportunidades por no tener la actitud correcta. Y en el tema de integridad, es que la integridad es el conjunto de principios y valores que nos enseñaron en casa para nosotros poder vivir, ¿cierto? Cuando faltamos a uno de ellos, faltamos a la integridad. Y yo estaba faltando a la integridad a través de estar en la pornografía. Porque no era fácil ir a la iglesia, servir, levantar las manos, cantar, abrazar a alguien, enseñarle a alguien, pero llegas a tu casa y vuelves y te sumerges en la pornografía. Claro. Solamente fue a través de una decisión de permitir que realmente Jesús fuese el centro total de mi vida y entregarle el control de mi vida. El problema es que muchas veces le entregaba el control de mi vida, pero cuando yo veía que Jesús hacía sus movimientos, yo le decía, no, venga, devuélvame el control. Claro, se lo quitabas. Se lo quitaba. Entonces, cuando le quitaba el control, la ansiedad era mayor. Claro, porque se mezclaba la culpa. La culpa. Normalmente cuando una persona pasa por estos procesos de la pornografía, la culpa es muy grande. La sensación de culpa, la sensación de vacío, de suciedad, es insoportable tenerlo. Y te generaba depresión luego. Y me generaba mucha ansiedad. Y a mí la ansiedad, gracias a Dios ya he venido superándolo, me ha llevado al aislamiento. Donde yo me encierro, mis hermanas y mis cuñados dicen que mi cuarto es como una cueva. Donde yo me encierro, pero donde yo me encierro sea a orar, a escuchar música, a leer, pero también muchas veces me encerraba a la pornografía. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Uno, porque mi cerebro se estaba atrofiando de una manera terrible. Dos, mi concepto hacia las mujeres no era el correcto. Entonces eso y otras cosas hizo que las relaciones sentimentales no fluyeran. Claro, habían bloqueos. Porque habían bloqueos, porque la forma en como yo veía a las mujeres no era la manera correcta de verlas y de relacionarme. Si tuvieras enfrente a una persona adicta a la pornografía en este instante, ¿qué le dirías? Que no pague internet. Ok, pero una solución más profunda. Aunque esa está bueno, hay que cortar de raíz. Sino que es que cuando yo no tomo decisiones, me pueden dar los miles de consejos y no los aplicarlos. mejores, pero no se aplica, ¿cierto? Es un tema de determinarse, a decir,
lo tengo que dejar. Como quien se determinó terminar su bachillerato, como quien se determinó estudiar una carrera y nunca perder un día de clase, como quien se determinó hoy a hacer otra carrera que es licenciatura en teología, como quien se determina a comenzar el gimnasio y realmente cumplirlo. Es un tema de determinación. Lo que yo le podría decir a una persona que está sumergida en ello es: el control de mi vida solamente se lo tengo que entregar a Jesús. Si yo no lo hago, difícilmente va a poder salir de ello. En mi caso, a otros les puede funcionar otros tipos de terapias. En mi caso fue decirle a Jesús: hágalo usted, yo no soy capaz. Como muchos otros procesos. Claro. A partir de toda tu historia, hemos encontrado muchas dualidades, enseñanzas. Ahorita que estás en todo este tema de John Maxwell, ¿cierto? ¿Por qué consideras que quieres ser tú esa luz para las personas a través de esta enseñanza en específico? El año pasado más bien, estaba en una de las alcaldías con las que trabajamos, Sí. con la Secretaría de Inclusión Social y Adulto Mayor. Entonces yo estaba contando mi historia de vida. Yo la trato de contarla de manera muy jocosa para que la gente se identifique y no lo vean a uno como que, ay, está sufriendo. No, yo lo cuento de manera muy jocosa. Y en uno de esos momentos yo dije que para mí el abuso sexual, la ausencia de mi papá y todos esos procesos que viví, hoy son un propósito de vida. Habían como, no sé, 30, 40 personas pegaron el grito en el cielo de ¿cómo así que el abuso sexual usted es un propósito? Venga, no es que Dios quiera que yo pase por abuso sexual. No, Dios no quiere eso. Lo que sí creo es que Dios permite ciertos procesos de vida para formarnos, para enseñarnos y para que con esos procesos nosotros podamos ayudarle a otras personas a encontrar el camino. Si yo lo encontré, Natalia lo puede encontrar, Luis lo puede encontrar, Laura lo puede encontrar. Si yo encontré ese proceso de sanar. Entonces para mí hoy se volvió un propósito de decir, a través de esta situación que viví, yo sané. Venga, yo te ayudo. Yo te ayudo a encontrar ese camino. Y siempre llevarlos a Dios desde la relación, no desde la religión, no desde conceptos vanos, sino desde una vida de relación. Claro, y esa vida de relación la defines primero hablando de tu historia y luego lo conectas con todas esas enseñanzas. Sí. Comienzo normalmente como contando eso, como para darles a las personas la confianza de que están en un lugar seguro, que pueden ser vulnerables, desde lo que consideren puedan hacerlo, y ya poder hacer las secciones. Son 7 secciones. Quien realmente enseña es directamente el doctor John Maxwell a través de un video. Lo que yo hago es moderar como el espacio, pero es muy bonito porque se permiten espacios de conversación muy profundos, donde gracias a Dios, después de finalizar los procesos, sector público-privado, he terminado con muy buenas amistades, que hoy día sigo siendo muy buen amigo de esas personas. Entonces ya comienzo procesos diferentes con ellos, donde los acompaño a un lugar de reunión para conocer a Dios, de consejería, de salir a tomar un café, conversar. Ha sido muy bonito. Y entonces en estos espacios se permiten esas conversaciones de aprendizaje. ¿Cómo cambio mi actitud? Cuando yo fui participante del programa en el 2021, nosotros calificamos de 1 a 4 en negativo y de 7 a 10 en positivo. ¿En cuánto está según el principio del día? Mi calificación ese día fue 2. Los 15 que estaban conmigo se calificaron en 7, 8, 9 y 10. Perfectos. Solo 1 en 2 fui yo. Comencé a ser muy consciente de que muchas cosas tenían que cambiar. Hoy mi actitud no es un 10, pero vengo en un 7. Hay cosas que han mejorado, pero hay otras con las que sigo luchando demasiado en mi actitud. ¿Cierto? Claro, no somos un producto acabado. ¿Cierto? Entonces vengo en ese proceso de mejorar la actitud cada día. Todavía hay cosas que yo digo, uy, ¿por qué? Claro, quiero devolverme al pasado una vez más. ¿Cómo es la relación con tus ojos en la actualidad? Porque antes pues lo veías como un problema, ahora ¿cómo lo ves?
Yo, gracias a Dios, viví uno de los milagros más grandes que cualquier persona con el problema que yo tenía de los ojos pueda vivir. Sí. A mis 19 años, a mí me hacen, creo que fue la primera cirugía de trasplantes de córnea del país. ¿Sí? Creo que fui como ese experimento. Ok, pero ese experimento salió bien. Sí, entonces fue un día en que yo le dije a mi tío, a mi tío el que siempre ha sido como esa figura ahí de papá, tengo una cita con el oftalmólogo para cambio de gafas, ¿me puedes ayudar para poderlas mandar a hacer? Él me dice, ve, dile a mi esposa que te acompañe a la cita. Y yo, tengo 19 años, soy mayor de edad, ¿cómo así que le pide a su Que esposa te que me acompañe? acompañe. Bueno, él lo dije, pero yo le dije, no tío, pero no hay necesidad, ¿para qué? Es que es allí en el centro. Me dijo, dígale que la acompañe. Ella fue conmigo y el doctor comenzó a revisarme y ella le hace una pregunta que yo la miré y yo dije, me dijo, doctor, ¿a él se le pueden operar los ojos? Entonces el doctor, que es el que me ha revisado a mí desde los 6 años, dijo, sí, hay un método que se está trabajando y que se le puede hacer por el problema que él tiene. Ok. Les voy a agendar ya una cita con mi jefe, un especialista en la oftalmológica de San Diego. Fuimos donde el especialista y él dijo, hay este procedimiento, lo que podemos hacer es operarte. Eso sí, el proceso es buscar donadores, hacerte pruebas, pero si tu organismo rechaza los injertos, ya hay un problema mayor al retirarlos. Entonces, eso es un caricellazo. Claro. Y encontrar los donadores era un proceso de 4 a 6 meses por cada ojo. Sí. A los 15 días me llamaron y me dijeron, ya está el primer donador. ¿Qué? Desde ahí de buena. desde ahí ya fue un Bendecido. milagro Un completamente. milagro total. Entonces fuimos y me operaron este ojo. Ok. Yo lloraba por ese ojo. Todo el por tiempo. todo el tiempo lloraba y lloraba y lloraba y este ojo era seco. Y me operan y a los 20 días o al mes aparece el siguiente donador. Perfecto. Entonces yo le dije al doctor, doctor, yo quedé bien operado si yo puedo leer la Biblia sin gafas. Ay, qué hermoso. Porque era mi Biblia de letra chiquita, entonces para mí era yo decir, si yo leo la Biblia sin gafas, yo quedé perfecto. Y pude leer la Biblia sin gafas. Mi visión no es 20/20, que es la visión perfecta, porque mi problema era muy grave, pero sí recuperé la buena visión para varias cosas. Uno, sanar mi autoestima. Ese proceso a los 19 años sanó mi autoestima por completo. Total. Me llenó de seguridad. Y dos, saber que no tenía que parar todos los buses para preguntarles si iba para el Parque Bello. Ya los podía leer desde... Ya de lejitos. Ya desde lejos yo ya sabía, ese es el que va para el Parque Bello. Maravilloso. Eso no me va a hallar para ningún otro lado. Entonces para mí fue un proceso muy bonito frente a ello. Hoy uso gafas pues porque es un tema ya de cuidado, de descanso y todo eso. Pero mi autoestima se sanó. Me llenó de seguridad. Y ya puedo ver la letra de los buses cuando necesito coger uno. No, y mira que pues gracias también a la medicina, porque pues... Sí, a la ciencia, ciencia gracias en a Dios. general. Uno sabe que estos procesos, los que tenemos una vida de fe, saben que estos procesos vienen a través de Dios. Y que Dios se permite la medicina para sanarnos y hacer un milagro en la vida de nosotros. Si tuvieras aquí al ladito tuyo, yo quiero que lo imagines al Andrés de unos 10 años, ¿qué le dirías? Uno, no tenga internet. Muy importante. Yo no le iría al de los 30 años, sino que me iría al de los 12 o 15 años. Sí. Y lo que le diría es, nunca te desconectes de tu familia. Yo quiero que ahondemos un poquito antes de finalizar el podcast de la importancia de la familia para cada ser humano. Es todo. Constantemente por el trabajo que hago, uno de los temas se llama relaciones. Y por mi experiencia de haber estado tan alejado de la familia, cuando quieres entrar a tener un contacto, una relación con ellos, tiende a ser difícil. Claro. Uno, porque habían procesos que yo no había sanado, los que te conté. Dos, porque habían cosas que yo no había perdonado. Hoy día hay gente de mi familia
que con palabras han marcado mi corazón y yo de ellos nunca he recibido un perdóname. Pero yo ya los perdoné. Claro. Y los sigo viendo, los abrazo, tenemos buena relación. Pero yo siempre le digo a la gente, trate de relacionarse de la mejor manera, porque yo me perdí de disfrutar de mi mamá muchos años. Me perdí de disfrutar a mis hermanas muchos años. Y hoy día, yo sé que ellas lo van a ver, hoy día, con 3 de ellas me cuesta mucho la relación. Claro. Con la menor, Valentina tiene 25 años, con Valentina es un poco más fluida, más de abrazo, cuando nos los damos. Con las otras ha sido un poco más difícil. Pero he venido intentando, cuando me equivoco, perdón. Así sea a través de un mensaje de WhatsApp. Me equivoqué, te pido perdón, todo eso. Bueno, aprovechando que no has tenido esa conversación de pronto directa con ellas, ¿qué les quieres decir en este momento? No, para mí, mis hermanas son de esos regalos que uno sabe que tiene, pero que no los disfruta. Sí. A eso me refería ahorita con la mala actitud y con la ingratitud. Sí. Hace mes y medio, lamentablemente, falleció una prima, que era como una hermana. Y desde ese día yo dije, yo tengo que hacer lo posible por tener una relación sana con mis hermanas, ser un ejemplo para mis 2 sobrinos, una relación con mis cuñados, ¿cierto? Y a mis hermanas yo les diría que yo las amo profundamente, que por nuestras personalidades no somos mucho de mostrarnos el amor, somos más de darnos amor a través del servicio. Si me necesitas, yo te sirvo, ahí te demuestro mi amor. Pero esa es como nuestra forma de demostrar que nos amamos. No tanto desde la parte desde la palabra afectiva, ¿cierto? Pero yo le diría a mis hermanas que las amo profundamente. Hoy una está saliendo para Estados Unidos de paseo y antes de venirme para acá le dije que te vaya bien y que Dios te bendiga. Y mi mamá, váyale un abrazo. Con eso es suficiente. Pero me vine pensando mucho en eso. Que yo le pido a Dios que mi hermana regrese sana y salva, pero y si quizás pudo haber sido el último abrazo. Terminé pensando mucho y fue muy confrontante eso. Pero a mis hermanas las amo profundamente. Qué rico, maravilloso. Bueno, no, Andrés, muchas gracias por habernos abierto el libro de tu vida, por haber estado en este espacio. Gracias por tantas enseñanzas y bueno, esperamos que te hayas sentido también muy libre y qué rico que le hayas podido dar un mensaje a tu hermana aprovechando. Claro, no, Nati, gracias a ti. Quería mucho venir a ese espacio, ya nos habíamos conocido desde hace un par de años y agradecerte. Nuevamente, yo no cuento este tipo de cosas como para autoflagelarme o que la gente sienta pesar de mí. Las cicatrices de vida son necesarias mostrarlas como una señal de sanidad, de cambio y de transformación. Y de que si yo lo logré, ustedes también lo pueden hacer. Maravilloso y bueno, esto fue una historia más con Natsoy, en donde tus vivencias tienen el poder de inspirar el mundo entero. Nos vemos. Chao.